anunciando las mentiras en los barrios, por la calle del medio. Un subproducto que debería ser trasladado para reusarse, todo en estado de abandono. No hay equipos, no hay repuestos, las instalaciones dañadas. Sidor, nuestra maravillosa Sidor, la que producía 4.300.000 toneladas de acero, está hoy en un proceso de destrucción. El informe de Junta Directiva, el informe preliminar oficial de Junta Directiva, recientemente presentado con el balance de 2012, muestra que apenas se produjeron 1.722.000 toneladas, una pérdida del 60% de la capacidad de producción, pero además las pérdidas económicas, las pérdidas financieras fueron 961 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares en pérdidas. Eso jamás había ocurrido. Un desastre como ese nunca lo habíamos visto aquí en Guayana. Es verdaderamente terrible la destrucción que han hecho con nuestra siderúrgica. Observen este cuadro estadístico oficial, basado en los informes anuales de la propia Sidor. En 2007, véanlo, allí está, en 2007, último año antes de la reestatización, se produjeron 4.300.000 toneladas de acero líquido. De inmediato comenzó la improvisación, el estatismo salvaje, un falso socialismo, el abandono de las inversiones, del mantenimiento, el uso de la empresa para fines políticos partidistas, en fin, la producción comenzó a caer. 3.1 millones en 2009, 1.8 millones en 2010, mejoró un poquito en 2011 con 2.4 millones y vuelve a caer a 1.7 millones en 2012. Todo esto es un golpe a la soberanía nacional, a la independencia de Venezuela. Fíjense este detalle, en el año 2012 Venezuela tuvo que importar 520.000 toneladas de productos de acero, las que antes se producían en Sidor, las que hacíamos los venezolanos. Pero adicionalmente, los derechos de los trabajadores también han sido vulnerados. Vamos al portón 1 de Sidor con Clavel Rangel, que nos tiene contacto con trabajadores sidoristas para hablar de los problemas de la planta y de sus problemas como trabajadores. Sidor viene de producir su más alto porcentaje de acero, 4.300.000 toneladas año en el año 2007. Hoy podemos decir, el 2012 se llegó a 1.700.000 toneladas. Teníamos entendido que el deterioro de los techos en las cabinas de las acerías ha hecho que en varias oportunidades la producción se detenga. ¿Esa situación persiste actualmente dentro de la fábrica? Bueno, Clavel, gracias de todas maneras, pero quería decirte que no nada más sobre lo del techo de la acería Palanquilla, sino las estructuras de la nave como tal se encuentran en un deterioro considerable, donde tenemos, por ejemplo, las vigas carrileras no tienen los tornillos capiteles que aguantan esta nave, y en cualquier momento esto pudiera deformarse como se cayó la otra vez el techo de la acería de Planchones. Sí, es cierto que la producción de cabilla es difícil que aumente por la falta de insumos, pues. Ya no hay comida, ya no hay seguro, ya no hay producción, ya no hay repuesto, ya no... Esto es el caos total. En esta oportunidad, los trabajadores siderúrgicos, como siempre, vamos a estar pendientes de esta situación, porque definitivamente no confiamos en el Comité Ejecutivo del sindicato. Ahora les voy a contar un caso que seguramente los va a asombrar. Ya sabemos que la producción de Sidor se vino a menos, también la producción de cabillas. De hecho, se produjeron en 2012 solamente 217.000 toneladas de cabillas. Eso es 150.000 toneladas menos de lo que era habitual en Sidor. Pero observen estas imágenes. Eso que ustedes están viendo es la acería de Palanquillas y el laminador en caliente, el laminador de barras, donde se fabrican las cabillas. Y ustedes ven allí toneladas y toneladas de cabillas acumuladas. De hecho, hay tantas que han tenido que seguir acumulando fuera de su sitio habitual, en el muelle. Ya hay casi 30.000 toneladas de cabillas acumuladas. ¿Por qué?
si la producción es tan baja? ¿Por qué si en las ferreterías no se consigue? Porque esas cabillas son compradas por PDVSA para la gran Misión Vivienda Venezuela. Y resulta que las tienen allí acaparadas sin usarlas, porque a partir del 7 de octubre buena parte de las obras de la Gran Misión Vivienda o se paralizaron o redujeron su ritmo. Pero PDVSA no solo las tiene allí, sino que no permite que Sidor se las venda, eso, a la ferretería, para que nosotros podamos comprar cabillas. No hay cabillas, hay escasez, y están acaparadas, las tiene acaparadas el Estado venezolano. Esta primera entrega de Público y Confidencial dentro del radar de los barrios en Globovisión la hemos dedicado a Sidor por su importancia, pero por supuesto vamos a tener cada viernes muchísimo más de muchos temas, sobre todo del impacto de las cosas que ocurren en Guayana hacia el resto de Venezuela. También el caso del aluminio, la minería, en fin, toda la industria y los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, las luchas de los trabajadores por el progreso. Eso será Público y Confidencial. Mientras tanto, seguimos luchando por Guayana y por Venezuela. Amigas y amigos de toda Venezuela, el impacto de lo que ocurre en la Guayana minera e industrial es público, aunque muchas veces la gente no conozca suficiente sobre ese tema. Sin embargo, las causas, las razones, muchas veces son secretas, confidenciales, pero aquí las descubrimos y las revelamos para todos ustedes. Las protestas populares en las zonas mineras e indígenas de la Guayana del Sur profundo son constantes e intensas, especialmente desde que el gobierno decretó la supuesta nacionalización del oro y ahora que desata la represión para desplazar al trabajador venezolano, entregando el control de la riqueza minera a las transnacionales de China y otros países. ¿Por qué dictan ese decreto 8.413 en agosto de 2011 y lo llaman nacionalización del oro? ¿Por qué los pueblos indígenas y mineros protestan con tanta fuerza esa nacionalización? En realidad no hay tal nacionalización. Esa palabra sirvió para enmascarar la pretensión de hacer del trabajador minero un dependiente pobre del gobierno rico, impidiendo su progreso independiente, liquidando al minero artesanal e incluso a las pequeñas empresas mineras de venezolanos. Por eso son tan intensas la rebelión indígena y las protestas mineras. Tanto que pregonan un supuesto nacionalismo y miren el caso de la rica mina Las Cristinas, con sus 30 millones de onzas de oro en reservas probadas. En 2012 el gobierno entregó la concesión a la transnacional canadiense Crystalex y mantuvo la concesión 8 años, aunque jamás se produjo ni un gramo de oro. La nación no ganó nada, más sí lo hizo el gobierno y la transnacional, quienes ganaron millones en las bolsas de valores. Y ahora, en 2012, la misma mina se la entregan a la transnacional china CITIC Group, desplazando a los venezolanos. Con esa misma transnacional, el gobierno nacional, por intermedio de Rafael Ramírez, firmaron en septiembre del 2012 un contrato por el cual se entrega a una potencia extranjera el control de levantar toda la información y ubicación de nuestras riquezas minerales y elaborar el mapa minero en los próximos 5 años. Con Américo de Gracia, diputado de la Unidad Democrática y conocedor del tema, porque además es el diputado de todo ese enorme circuito que abarca todas las zonas mineras del sur, sureste y suroeste del estado Bolívar, conversamos sobre este tema.
El contrato con Citigroup, que es una transnacional china, violenta la Constitución Nacional, violenta la soberanía, le da espacios para que transnacionales chinas trabajen en Venezuela violentando el artículo 301, el 187 de la Constitución y el 12 de la Constitución. Ahora le da un espacio a los chinos para que trabajen, le entregan una concesión minera en la zona más rica de mineral de oro de todo el territorio nacional, el segundo de América Latina y el sexto del mundo, que son las minas de las Cristinas, a los chinos, pero no hay espacio para los venezolanos. A los venezolanos se les persigue. Este es un gobierno realmente hipócrita que de alguna manera usa la soberanía, el decreto de nacionalización del oro para anteponerlo como un acto nacionalista, mientras tanto traiciona la patria, traiciona el patrimonio público. Este mapa que hoy vemos aquí atrás es un mapa hecho por Tecnin CBG y es el que le ha ordenado, el que le ha contratado el Estado venezolano a la transnacional china para que sea ejecutado. Un trabajo que ya en efecto está realizado y los chinos lo van a cobrar como si lo estuviesen haciendo ellos mismos. Se trata de que queremos trabajar para no ir a robar. Entonces después que nos agarran, nos atropellan, nos queman todo, entonces quedamos reseñados, presentándonos bajo una fiscalía cada 15 días, cada 20 días, como si fuéramos delincuentes. No somos delincuentes. Queremos hacerle un llamado a todas las instituciones que por favor puedan apoyar a los mineros, que lo hagan, porque así como preparan a los extranjeros para entregarles ciertas áreas de trabajo acerca de la minería, también queremos que nos apoyen a nosotros mismos los venezolanos y nos preparen, nos capaciten para nosotros mismos los mineros trabajar los minerales, que es nuestro, porque no somos extranjeros ni tampoco somos delincuentes, somos padres de familia que queremos trabajar y seguir adelante. Por supuesto, el tema de la minería en el Estado Bolívar debe ser abordado siempre teniendo como norte el respeto al medio ambiente, la preservación del medio ambiente, que es muy frágil y muy importante para el desarrollo de Venezuela. El ordenamiento territorial, que es obligatorio y necesario para poder hacer un trabajo serio en materia de minería y no la represión. Y la otra es que ya hay tecnología de oro que se llama, incluso está registrado así en el mercado internacional, oro verde, que tiene 3 países ya funcionando con éxito: Colombia, Perú y Bolivia. En los años 60, tanto entre los investigadores universitarios como en el mundo de la izquierda en general, se consideraba ese tipo de relaciones como neocolonialismo, sujeción a una potencia extranjera en términos económicos. Eso, lamentablemente, es lo que está haciendo este gobierno en su relación con las grandes potencias y especialmente en este caso con China. Entregar el control de nuestras riquezas mineras, eso es algo que en Venezuela no lo veíamos desde hace 100 años, desde la época de los años del general Gómez. Antes de despedir nuestro programa de hoy, queremos enviarle una palabra de solidaridad, de respeto a los familiares y a los seguidores del presidente Chávez recientemente fallecido. Esta no es la hora de las diferencias, es la hora de la paz, es la hora del diálogo, es la hora de la grandeza. Pero mientras tanto, mientras todo eso ocurre y sigue pasando, hasta nuestro próximo programa seguimos luchando por Guayana y por Venezuela. Amigas y amigos de toda Venezuela, lo que ocurre en la Guayana industrial impacta a toda Venezuela, aunque muchas veces la gente no conozca suficiente de ese tema. Las causas, las razones de lo que aquí ocurre muchas veces son secretas, confidenciales, pero aquí, en este programa, las descubrimos y las revelamos para todos ustedes. Hoy queremos mostrarles con pruebas, con testimonios, como siempre, un caso que les va a llamar mucho la atención. Ocurre en Alcázar y tiene una gran importancia porque se trata de contratos iguales, semejantes, similares a los de muchas otras empresas e instituciones del Estado. En realidad es un denominador común que hemos visto en estos últimos años. Se trata de los contratos entre el gobierno nacional y transnacionales de China. Yo quiero que ustedes vean las imágenes, los testimonios, saquen sus propias conclusiones.
Vean estas imágenes. Esto es en los patios de Alcázar en Puerto Ordaz. Allí pueden ver varias pesadas estructuras de acero. A eso se les llama aquí cascos o cubas. Son muy grandes y pesadas. 10 metros de largo, 5 metros de ancho, 1,5 metros de hondo, casi 15.000 kilos. Es el fondo de las llamadas celdas de reducción, donde se fabrica el aluminio a temperaturas de 1000 grados. Duran muchos años, pero cuando se renueva una línea de producción se suelen colocar nuevas. Vean ahora el detalle. Miren la etiqueta. Fabricado en China por una transnacional, la misma que le presta $403 millones al Estado venezolano para refaccionar parte de las líneas 3 y 4 de Alcázar y hacer una extrusora. El contrato, increíblemente firmado por el gobierno venezolano, establece que todas las piezas, estructuras y repuestos hay que comprarlos en China. Todo debe ser fabricado en China. Negocio redondo. Cobrarán su préstamo con intereses y además nos venderán todo. ¿Por qué? Si estos cascos han sido fabricados en Venezuela por más de 40 años por trabajadores venezolanos en empresas metalmecánicas de Guayana, ¿por qué dejar por fuera a la industria nacional que tiene tanta calidad que muchas veces vende esas mismas estructuras a importantes plantas de aluminio en Canadá e Islandia, por ejemplo? Después hablan, alardean de soberanía nacional, de la segunda independencia. ¿Cuál soberanía? No bastaba con que los chinos cobraran el dinero que están prestando con sus intereses. ¿Por qué encima hay que comprarles todos los productos a ellos? Alcázar es una empresa que ha tenido toda la vida, o por lo menos desde hace muchos años, problemas porque su tecnología es obsoleta, a diferencia de casi todo el resto de las empresas de Guayana. Lo que requería era algunas inversiones de modernización, pero nunca se hicieron. En estos 14 años fue completamente abandonada y llegó al punto en que una empresa que, a pesar de su obsolescencia, a pesar de sus dificultades, todos los años producía cerca de 200.000 toneladas de aluminio, en 2012 terminó por producir apenas 50.000 toneladas. Nosotros nos convertimos ahora en unos importadores de materia prima. Antes se criticaba en este gobierno que para poder salir y ser fructífero, ser productivo, era transformar la materia prima. No sabemos cuál es la garantía que tenemos en el futuro de que esa producción se equilibre para nosotros seguir subsistiendo y poder ser autosuficientes. En ese sentido, nosotros queremos hacerle un llamado al gobierno nacional precisamente por eso. A pesar de la situación que nosotros estamos viendo, los trabajadores queremos producir, queremos que el gobierno nacional invierta en esta empresa, la saque a flote y la ponga a producir precisamente porque nosotros estamos viendo aquí nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y de nuestra familia. Alcázar ha terminado por ser importadora de aluminio. Una empresa que producía 200.000 toneladas, abastecía el mercado nacional y exportaba aluminio. Ahora importa aluminio. Vean las imágenes. Vean las pailas de aluminio importadas de la transnacional estadounidense Alcoa, pero de su planta en Canadá, en Quebec. ¿Y saben para qué se importa ese aluminio? Para revenderlo en Venezuela a los industriales venezolanos transformadores con un diferencial cambiario. Así medio sobrevive la planta. Ese es el resultado, sobre todo del 2005 en adelante, que es cuando empezó el proceso sistemático de destrucción de nuestras industrias, tanto las estatales como las privadas. Por supuesto, es todo diferente totalmente. Nosotros no teníamos este tipo de inconvenientes, al contrario, nosotros observábamos que cualquier reclamo se atendía inmediatamente e inclusive desde el punto de vista de los beneficios, los trabajadores solicitaban sus prestaciones en la mañana y en la tarde las tenían depositadas. Y es lamentable en la situación que se encuentra actualmente. Ahorita no tenemos HCM, no tenemos un transporte adecuado para poder trasladarnos a nuestros hogares. Tenemos mucho más que contarles de Alcázar y del conjunto de la industria del aluminio.
quedará para próximos programas. De momento, déjenme decirles que la industria del aluminio en Guayana importa mucho en el resto de Venezuela. Hay por lo menos 50 empresas que le compran aluminio a Alcázar y a Benalún para transformarlo en toda clase de productos para la industria automotriz, de la construcción, de los conductores eléctricos, también para la industria de hacer envases, a su vez para las industrias de alimentos, y ellas, por supuesto, le venden esos productos a otras empresas, de manera que hay decenas de miles de empleos en toda Venezuela que dependen de ese aluminio. De eso y más hablaremos en próximos programas. Mientras tanto, seguimos luchando por Guayana y por Venezuela. El denunciando las mentiras.